Bueno, como buena charla libertaria, si sentís que nos aporta, os vais en cualquier momento con muchísima paz. No hay nada que muestre más las preferencias de una persona que votar con los pies. Entonces, y como vamos a hablar de inmigración, que es una de las formas de votar con los pies, entonces, de las preguntas que surgen es, ¿hay derecho a emigrar? Eso parece que sí. ¿Hay derecho a acoger? Perdón, ¿hay obligación a acoger? Eso quizás sea más discutible, tampoco voy a dar una respuesta a eso, lo dejamos para dentro de 1 hora y cuarto. ¿Hay argumentos económicos a favor? ¿Los hay en contra? Si hay estado del bienestar que subvenciona a los inmigrantes, ¿eso es un argumento económico en contra? ¿O incluso puede serlo a favor? ¿Hay argumentos éticos a favor? Como hay argumentos económicos a favor, ¿debe haber los éticos a favor? ¿Hay argumentos éticos en contra? En fin, todo esto como un poco como introducción. Esos son los temas fundamentales que voy a tratar y en algunos casos, pues algunas cosas concretas también, de casos concretos de países, etcétera, y luego teóricamente lo que sería la inmigración en un mundo anarcocapitalista puro, si se diese, y como no se da, pues qué cosas se pueden hacer hoy en día, y algunos países los hacen más que otros, que acercan a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es la inmigración? Definición que he visto, me gusta mucho de todas las que he buscado, es simplemente el derecho a trasladarse, vivir, trabajar y morir, ¿por qué no?, en un lugar diferente a aquel en el que uno nació. Y me gustó esta frase que encontré final de esta definición, es la victoria de la elección sobre el azar. Eso es la inmigración. Hay un libro que muchos conoceréis, ¿Por qué fracasan las naciones?, de Acemoglu y Robinson, donde ahí hacen una argumentación de qué es lo que hace que fracasen las naciones, o por otro lado, qué es lo que hace que una nación sea próspera. ¿Las personas que residen en el país o las instituciones? Y como seguro que sabéis muchos de los que estáis aquí, lo que Acemoglu y Robinson dicen es que son sobre todo las instituciones y la calidad de las instituciones de los países las que hacen que un país sea próspero, aunque algunas de las personas que yo encontraba en Zúrich cuando vivía en Suiza se creían superiores a los demás porque su país iba muy bien, pero el tema de la inmigración es que, en fin, si te traes, yo qué sé, media África a Zúrich, pues ya va a cambiar mucho Zúrich, pero te traes un poquito de gente a Zúrich y esa gente en general le va a ir muy bien porque las instituciones suizas son bastante sólidas, de bastante calidad y permiten a la gente prosperar. Y luego está el tema de la productividad. ¿Por qué en un país desarrollado la productividad es grande? Aquí iba a enseñar una cosa, esto está en algo tan sencillo como Wikipedia, lo he enseñado muchas veces. La evolución de la productividad del Reino Unido en los últimos 200 años. Dedicadle un rato a la tabla, porque hay muchas cosas, no solo la productividad por hora que pasa de prácticamente 1,30 a 30 libras, y estamos hablando del año 2000, con lo cual hoy estará en 40 libras, seguramente, sino en el número de horas trabajadas. Fijaos en el número de horas trabajadas al año, o a la semana, o al día, por trabajador. Y como le dije, bueno, no le dije, a Íñigo Errejón no le dije nada porque seguro que ni me leyó, pero lo puse en un tuit suyo, digo, ¿a qué sindicatos se debieron estas ganancias en el número de horas trabajadas a lo largo de 200 años? Íñigo Errejón, ya sabéis que una de las formas populistas que tiene para que sus seguidores se entusiasmen es que vamos a trabajar 4 días a la semana. Y no va a ser gracias a Íñigo Errejón, sino a la innovación y al libre mercado, y lo vais a ver, lo vamos a ver todos, que vamos a trabajar de lunes a jueves nada más. Jamás en la historia de la humanidad, el ser humano existe en la humanidad desde hace 1 millón de años o más, jamás nadie pudo pensar, pensadlo despacio,
que solamente trabajando 8 horas, 5 días de 7, de los 23 a los 67 años, ibas a vivir muy bien desde los 0 hasta los 90. Es increíble. Como digo yo, la capacidad de generar riqueza del capitalismo es tan brutal que nunca jamás tantos seres humanos han vivido a costa de los demás. Pero esto va a seguir así. Y entonces, ¿qué es la productividad? La productividad son las carreteras, la productividad son las instituciones de enseñanza, como esta, en un país, la productividad es el transporte, la productividad es que tú llames a un proveedor, Antonio, y te llegue lo que le has pedido en tiempo y hora. Admiraos cuando estéis en la T4 de Barajas los que habéis venido en avión. Yo la miro y dices, lo que hace el hombre blanco, en fin, ya no sé si es políticamente correcto decir esto o no, pero dices, durante 3, 4 años, miles de empresas se han coordinado para hacer todo ese edificio, toda la tecnología que hay detrás, absolutamente todo. Y parte de la productividad es que una empresa, me da igual, de Dubái o de México o de tal, el día que acordó hace 2 años, viene su equipo y se monta con otro equipo que también llega y está pedido de no sé dónde y todo eso es productividad. Imaginaos un país donde el transporte no sabes cómo funciona. Oye, sí, quedamos mañana a las 12, pero resulta que llego a la 1:30 y otro llega más tarde y otro tal, pues resulta que de las 8 horas del día trabajo 4. Entonces, viene un inmigrante de un país donde las instituciones, y no solo las instituciones, las infraestructuras, todo lo que es riqueza, a un país donde esas cosas funcionan, y Bryan Caplan, que tiene un libro que es Open Borders, muy en favor de la inmigración, estima que aproximadamente una persona sin estudios de un país del tercer mundo viene al primer mundo y su productividad, la productividad per cápita de esa persona se multiplica por 10. Tú pasas a alguien pobre de un lugar pobre de México y la llevas a California y lo que produce o el sueldo que puede ganar, etcétera, se multiplica por 10. Entonces, eso es indiscutible. Igual que es indiscutible la ventaja comparativa del libre comercio, que el que no la sepa la busque, que está muy fácil en Internet. Pues del mismo modo, la ganancia de cuando traes a alguien a un lugar con mucha más productividad, lógicamente, produce mucho más. Entonces, Bryan Caplan, esto ya lo voy a quitar, vamos a volver a dejar el círculo Molinari, que es más mono, que me había olvidado, me lo recordáis y se me olvida después. Entonces, estima pues, que si muchísimos de los trabajadores que están en países poco desarrollados vienen al primer mundo, el Producto Interior Bruto Mundial se puede duplicar. Y claro, hay que pensar que todos vemos la realidad desde nuestro sitio en el que estamos. Aquí voy a criticar un poco a Bryan Caplan, el libro que he leído, él es economista. Entonces, ante esos argumentos económicos, fuerza los éticos. Y fuerza que si una persona se va a morir de hambre en un sitio y tú le impides venir a tu país, la estás asesinando. Y eso ya empieza a ser quizá un poco discutible la solidez de ese argumento, ¿no? Pero los económicos son absolutamente indiscutibles. Sí que es cierto que uno de los que criticó a Bryan Caplan, que es Garrett Jones, que algunos le habréis leído, hubo un cierto intercambio epistolar. Si mucha gente de países subdesarrollados viniera al primer mundo, pues a lo mejor podría impactar la cultura y la calidad de las instituciones. Y entonces la productividad quizá no sería la misma. Un ejemplo sencillo. Pensemos que vienen muchos inmigrantes, vamos a suponer que estadísticamente no son una representación, sino son una representación de la parte del final de la curva de Gauss de revoltosos. Adolescentes revoltosos, lo voy a dejar ahí, y ocupan el 70% de las clases en una institución de enseñanza secundaria, molestan, hacen ruido, no dejan trabajar al profesor ni a los demás, ni tal, pues evidentemente bajan la productividad. Y eso lo puedes extender a todo tipo de las cosas que suceden en la sociedad. Luego hay otro argumento que a mí
quiero hacer hincapié, viene un poco de lado, pero dices, ¿cabe todo el tercer mundo en el primer mundo? U otra pregunta, ¿está el mundo lleno? U otras que dicen algunos conocidos míos muy inteligentes, que el ser humano es la plaga en el planeta. Eso no sé si lo habéis oído, pero nadie hace los números. Mi padre tenía, mi familia viene de Valladolid, de las mejores zonas de cereal de España, tenía las mejores tierras de la mejor zona de cereal de España. En un año bueno, una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, producía entre 4.000 y 5.000 kilos de trigo al año. 5 toneladas por hectárea y año, 5.000 kilos. ¿Sabéis cuántos tomates se producen hoy en día en una hectárea al año en Almería? 300.000 kilos al año. En Almería, hoy, 300.000, 60 veces más. ¿Cuántos pimientos se producen en un invernadero en Holanda? Ya no me voy al sol de Almería, me voy al sol de Holanda, en un invernadero de Holanda. Lo mismo, 300.000 kilos de pimientos al año. ¿Cuánta superficie cultivable tiene España? La mitad del territorio, 500.000 de kilómetros cuadrados, la mitad de España es cultivable. Si cogemos la mitad de España y plantamos verduras, pimientos, tomates, a 300.000 kilos por hectárea, un kilómetro cuadrado tiene 100 hectáreas, hacéis los números de los 250.000 kilómetros cuadrados, sale que los 7.500 millones de habitantes del planeta pueden comer 3 kilos de verdura al día, con la mitad de España. Con la mitad de España alimentamos más que todo el planeta. 3 kilos de verdura al día. Solamente un número así y tal, ya no me pongo en dar de comer, pero las verduras que den de comer animales, el mundo está vacío. Está bastante vacío. Singapur viven 6 millones de habitantes en 700 kilómetros cuadrados, una vez y media Andorra, que tenemos a Joan por aquí, que es de Andorra, una vez y media Andorra tiene 80.000 habitantes, Singapur 6 millones. Si la densidad de Singapur la pasamos a España, en España vivirían más de 4.000 millones de habitantes. Singapur es Singapur, tiene muchos rascacielos, pero yo he vivido allí, tiene zonas verdes, Tiene zonas verdes, tiene playas. Eso significa que con media España das de comer a todo el mundo, y con 2 Españas habita todo el mundo, los 7.500 millones de habitantes. Entonces, hay mucho espacio para la movilidad, que es simplemente lo que quería decir. Luego, ¿se agotan los recursos del planeta? Pues desde los que sabemos un poquito de economía, sabemos que no. El petróleo hace 200 años no era ningún recurso, ni el uranio. Hace 80 años el litio no era ningún recurso. Muchas de las cosas que hoy despreciamos serán un recurso, mañana, pasado, no lo sabemos. ¿Cuándo? Era el ministro del petróleo de Arabia Saudí, hace 15 o 20 años, decía, igual que la edad del hierro no se acabó porque se acabó el hierro, la edad del petróleo no se acabará porque se acabe el petróleo. Entonces se acabará porque surjan otras cosas. Y entonces, realmente, como la capacidad de innovación y de invención del ser humano es prácticamente ilimitada, los recursos del planeta son prácticamente ilimitados. Cuando suban los precios nos iremos a sustitutos. Cuando suban los precios de algo que se está agotando, cuando suban los precios de algo que se está agotando, lo que haremos es, se incentivará a descubrir otros, se incentivará sustitutos y se incentivará a reciclar. Lógicamente, cuando más caro sea algo, más interesante será de reciclar. Reciclar es caro si lo que reciclas es muy barato, pero si empieza a apreciarse, reciclas más. Total, que cabe mucho más gente en todos los sitios. Eso es parte de lo que quería decir, ¿no? Entonces, yo creo que sí es evidente que como tienes derecho a tu propio cuerpo, sí que tienes derecho a moverte. El asunto es que lo que pasa ahora, que no ha pasado en la historia sí que ha habido gobernantes que han impedido salir a gente de sus estados. Bueno, hoy en día los hay,
los hay en Corea del Norte, los hay en Cuba, lo hubo en la Alemania y el Berlín comunista, pero ha pasado más veces en el pasado. Y otra de las cosas que es relativamente nueva, en Europa el primer país que lo hizo fue el Reino Unido en 1905, pero desde el punto de vista de la historia, eso es antes de ayer, fue el primer país que puso obstáculos a la inmigración. Es decir, no quiero este tipo de personas o este tipo de personas viniendo de tal y tal sitio. Bryan Caplan exagera un poco, pero llega a decir que vivimos en un apartheid entre naciones, en el sentido de que construyo muros, no dejo entrar, etcétera, ¿no? Entonces, si uno de nosotros quiere contratar a un extranjero o admitirlo en nuestra vivienda, la pregunta es, ¿quién es el Estado para impedírmelo? Entonces, eso hace hasta la Primera Guerra Mundial más de 50 millones de europeos habían emigrado, sobre todo a América, del sur, central y Norteamérica. Entonces, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos el estado del bienestar, que también es algo nuevo. Hay un sevillano muy gracioso que hace 7 u 8 años tiene un vídeo en YouTube que dice, no pasa nada, el español a veces es soez, ¿qué coño es esto del estado del bienestar? ¿Qué coño es el estado del bienestar? Y compara el estado del bienestar a un paso de Semana Santa. Y entonces dice, bueno, pues un paso de Semana Santa, estamos todos debajo, llevando el paso, y tal. Entonces de repente a uno pues se le rompe una pierna y no sé qué, él dice, bueno, la idea en principio es buena, dice, hoy por ti, mañana por mí, pues oye, sube tú y tal, y cuando estés bien bajas y te llevamos, ¿no? Y luego, oye, hay uno que trabajó 40 años y que ya no puede más y tal, oye, venga, sube y te llevamos, hoy por ti, mañana por mí y tal, ¿no? Y entonces el primer atisbo de genialidad que tiene este hombre es cuando dice, pero claro, ¿dónde van los políticos? Los políticos desde el minuto 1 van arriba, y claro, se dan cuenta que arriba se está muy bien. Entonces, ¿qué hacen? A su cuñada, sube, a su amigo, sube, y tal, y te crea una sociedad pública, y te crea un organismo de no sé qué, y un vigilante de no sé cuánto, y un tal, y van subiendo a todos amigos, familiares y tal, ¿no? Ese es el primer punto brillante. Y el segundo punto brillante que tiene es, dice, y claro, los políticos saben contar, y llega un momento en que miran el paso de Semana Santa, y ven toda la gente que hay arriba, los que hay abajo, que además casi no tienen tiempo para manifestarse, porque tienen que llevar el paso de Semana Santa, y dice, es que las elecciones se ganan con los de arriba, y ya se ha pervertido totalmente el estado del bienestar. Entonces, el estado del bienestar tiene dos incentivos perversos, que es, uno, si los inmigrantes pueden venir a vivir a costa del estado del bienestar, es un incentivo muy grande a que vengan. Y si los políticos pueden usar a los inmigrantes para ganar votos, como pasa en una democracia, que un voto de un inmigrante puede llegar a contar lo mismo que otro, y a lo mejor si inicialmente no cuenta, pero luego lo nacionalizo, pues es un incentivo grande, ¿no? Respecto al uso político de los inmigrantes, tenía aquí a Ángel Colom, de la Generalitat de Cataluña. Ya sabéis, o sea, esto es público, que en Cataluña preferían inmigrantes magrebíes que iban a nacionalizar, que sería más fácil que aprendieran catalán porque no sabían español, etcétera, y entonces este Ángel Colom decía, no se puede construir un Estado catalán sin la participación de los catalano-marroquíes. Esto lo podéis encontrar, está en las noticias, Dice, y Colom les iba de mezquita en mezquita en Cataluña prometiendo que una Cataluña independiente aceptará la doble nacionalidad, que se buscará un buen encaje para el Islam en el futuro Estado catalán, que no se discriminará a los ciudadanos en función de la lengua y que se respetarán los tratados firmados por Marruecos. Hasta ha llegado a dejar caer que le resultará más fácil al inmigrante obtener mañana la nacionalidad catalana que ahora la española, porque la primera se tramitará en Barcelona y la otra en Madrid, que está más lejos de Cataluña. Bueno, esto es un ejemplo entre muchísimos
del incentivo que tienen, lógicamente, los políticos a usar los inmigrantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí traía unos números, a ver si resucito este. Esto es, el País Vasco es uno de los sitios de España donde más se paga a los inmigrantes con el mero hecho de estar empadronado, en fin, 6 meses, a veces es un poco más de tiempo. La ayuda puede llegar hasta 1.547 euros al mes para familias de 3 o más miembros. Entonces, es evidente que esto existe. Uno de los pocos países, claro, es políticamente incorrecto, que ha hecho un estudio de la contribución de inmigrantes, digamos, a los impuestos del país, cuánto absorbo y cuánto cedo, y a lo largo de su vida ha sido el Ministerio de Economía, danés. Entonces, voy a explicar un poco. Aquí tenéis por debajo, esto es la edad de la persona, de 0 años a 90 años, a partir de aquí nadie gasta, esto está bien. Y luego hay 4 líneas, los daneses. Pues un danés consume, claro, consume de todo, pero todavía no trabaja ni paga impuestos ni nada, pues hasta aproximadamente 10, 20, 30, pues hasta los 26, una cosa así, ¿no? Y a partir de ahí empieza a contribuir, son los que más contribuyen, pues tendrán salarios más altos, etcétera, pum, pum, pum. Y luego ya cuando dejas de trabajar, pues eres un consumidor neto y vas acumulando. En el fondo, la contribución neta es la integral, esta área negativa, más esta área positiva, más esta área final negativa. Y entonces luego dice, otros inmigrantes occidentales, básicamente europeos, pues prácticamente como los daneses, un poquito menos, pero prácticamente como los daneses. Estos son el resto, así que los dejo para el final, y estos son, esperad que lo tengo apuntado, Oriente Medio, Magreb, Turquía y Pakistán. Esa es la división que hicieron, Oriente Medio, Magreb, Turquía y Pakistán. Y estos consumen toda su vida. Eso es lo que estimó el Ministerio de Finanzas danés. Y luego estos son el resto de inmigrantes, pues donde habría pues, otros africanos, sudamericanos, etc. Bueno, a ver, esto lógicamente supongo que lo usarían políticamente los que gobernaran entonces, ¿no? Se puede encontrar muy fácilmente en danés, el que cogió hizo esto es The Economist, en inglés. Eso cuesta un poquito más encontrarlo, pero se puede fácilmente encontrar en internet. Claro, Bryan Caplan argumenta lo contrario. Bryan Caplan argumenta que cualquier inmigrante contribuye positivamente, unos mucho más, otros mucho menos, en función de la, digamos, de los estudios, de la educación que tienes, de la experiencia que tiene, etcétera. Bueno, salvo si vienes, o sea, si vienes con 60 años, lógicamente, si tú eres un inmigrante y te traes a tus padres, pues lógicamente van a consumir. Porque además... Lo que digo es que si tú ya le empiezas a subvencionar desde el minuto 1, dices, pues esto... A ver, aquí ¿cómo subvencionamos a quien viene desde el minuto 1? Simplemente con la sanidad y la educación. Que la tienes, empadronar, siendo ilegal te puedes empadronar en España. Lo que no puedes es todavía tener un contrato de trabajo, para eso necesitas tener un documento de identidad como extranjero. Pero empadronarte sin ningún problema. Te empadronas, las autoridades saben que estás ahí, saben que has entrado ilegalmente, no te echan y puedes ir a asistencia sanitaria y educación. Con lo cual empiezas a consumir desde el minuto 1. Y si encima además puedes solicitar una renta de garantía de ingresos, como en el País Vasco y en otras comunidades autónomas hay, pues ya está, ¿no? He visto, incluye descendientes también, que es una burrada, ¿verdad? En la gráfica ponía sus descendientes. Significa que no se integran, que viven subvencionados hasta los descendientes. Es verdad que lo pone aquí abajo, no me había dado cuenta, efectivamente. Luego otra cosa también que se le puede decir a Bryan Caplan, pero claro, nosotros partimos
de la base de que el estado del bienestar y la redistribución que hace es radicalmente injusta. O sea, que a nadie se le puede quitar el 50% del fruto de su trabajo, incluso aunque fuera para hacer el bien. Pero además es que no hacen el bien con la mayor parte del dinero que cogen, ¿no? Pero luego, pero una vez que haces eso, dices, bueno, y contribuye netamente. Pero en fin, dado que tenemos ese status quo, yo estoy contribuyendo con no sé cuánto y tú vas a contribuir con la décima parte, ¿vale? Al final eres positivo, pero también eso es justo. Es decir, es justo que el IVA de los videojuegos sea del 21% y el de cine del 10%. A lo mejor los dos son injustos, pero uno más injusto que otro, ¿no? Como diría Rebelión en la Granja, ¿no? Luego además están los líos de los convenios de la seguridad social. Ya no es el estado del bienestar que distorsiona todo tipo de incentivos, crea incentivos perversos y tal, sino los líos de la seguridad social. Cada vez más países, claro, yo me voy a trabajar a otro lado y entonces tengo que haber cotizado 35 años en España. Si trabajo unos cuantos años en Suiza o en Chile o en Guatemala o en Canadá, ¿qué pasa con esos años? No cumplo la cantidad de años para tener jubilación en un país, tampoco en el otro, y no he parado en toda mi vida de cotizar. ¿Eso cómo está? Pues en muchos países, pero casi todos son del mundo desarrollado, tienen convenios entre sí para que los años cotizados en un lado te cuenten para el cálculo del otro y viceversa, ¿no? Pero, por ejemplo, Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, vicerrector que fue de la Francisco Marroquín en Guatemala, estuve hablando con él justo de esto en Guatemala, y él vivía en Guatemala. Guatemala no tiene convenio de seguridad social con España, y entonces decía, yo estoy cotizando en Guatemala, pero para no perder en España estos años de cotización, estoy pagando en España cotizaciones a la seguridad social trabajando en Guatemala. Interesante, ¿no? Milton Friedman decía que parte, o sea, claro, Milton Friedman estaba muy a favor de la inmigración, tiene un vídeo de 2 minutos muy breve en internet, donde dice, la inmigración es buena mientras sea ilegal. Es que eso es lo que hemos hecho. Cuando empieza a ser legal ya no es tan buena, porque entonces pasan dos cosas. Por un lado, la persona, como acabamos de ver, en muchos casos se aprovecha mucho del estado del bienestar, se aprovecha mucho del trabajo de los demás, del impuesto de los demás, y entonces mucha gente empieza a considerarlo injusto. Pero luego hay otra, dice, un inmigrante, si le obligo a ser legal, Milton Friedman explicaba que le quito, si no tiene estudios ni mucha experiencia laboral, le estoy quitando una de sus principales armas para ser competitivo, que es un salario bajo hasta que adquiera experiencia. ¿Por qué? Porque podría estar ganando 800 o 1.000 euros al mes, pero al empresario le cuesta 2.000 en 14 pagas, con lo cual tiene que generar por lo menos 25.000 euros al año o más. Y entonces, ¿cómo lo contrato? Y luego además me cuesta despedirlo. Pues hay muchos incentivos a no declarar, o sea, para los dos, porque el inmigrante, aunque esté en negro, va a vivir mejor que en su país en muchos casos, y el empresario no se puede permitir contratarlo. Entonces habría un acuerdo voluntario entre ambas partes que está impedido por el Estado. Entonces, el tema de los incentivos, para mí hay dos criterios muy claros de que es un buen economista. Uno es el que decía Bastiat, el economista, digamos por así, vendido a los intereses del gobierno, es cuando el gobierno toma una medida de política económica, el economista palmero del gobierno lo que hace es, dice, a quién beneficia en ese momento esa medida, ¿no? Por ejemplo, las renovables, cuando empezó Zapatero con las subvenciones, lógicamente, si yo quito 100 euros a cada español y pongo una empresa improductiva con tecnologías que no sirvan para nada, claro que puedo contratar gente porque tengo varios miles de millones de euros. Claro que creo puestos de trabajo. Allí donde cojo dinero de la gente y coactivamente lo pongo en algún sitio, ahí creo algo, pero quito mucho más de lo que creo. Eso es lo que debe decir un buen economista, los efectos fuera de donde el economista está poniendo el foco y los efectos a largo plazo también de eso, ¿no? Y para mí otro de los criterios de un buen economista, daos por aludidos los economistas que estáis aquí, yo no lo soy, es la importancia que le da a los incentivos.
a que los seres humanos respondemos a incentivos, incentivos de todo tipo, no solo económicos. En una empresa, por ejemplo, hay incentivos a quien se promueve, a un puesto más alto de dirección o de más responsabilidad, hay muchos incentivos, ¿no? Entonces, pero luego hay muchas veces que incluso los directivos de las empresas ignoran esto, ¿no? Les dicen a los comerciales, tenéis que colaborar, pero luego el bonus es individual. Pues si el bonus que te doy por ventas es individual, lo que estoy diciendo con mi dinero es que no colabores. De palabra te digo que colabores, pero en la práctica no. ¿La gente a qué responde? ¿A la palabra del directivo o al bonus? Al bonus. Responde a los incentivos, ¿no? O uno de los casos de la URSS, es decir, los planes quinquenales. Vale, tenéis que producir tornillos en esta fábrica. Si os mido al peso, ¿cuánto producís? Hacéis pocos tornillos y muy grandes, eso es lo que pasaba. Si os mido por número de tornillos, la fábrica lo que hacía era muchos tornillos muy pequeños. Claro, tú respondes a los incentivos que te pone quien te controla, quien te premia y tal, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la inmigración. La gente responde a incentivos. ¿Cómo no van a venir? Y quien puede, paga el coyote que se llama en Estados Unidos, o las mafias, o lo que sea, pues dices, aunque me cueste todo un año de salario, 2.000 euros, 3.000 euros, 2.000 dólares, 3.000 dólares, para llegar a la frontera, evidentemente, ¿no? Si a nosotros nos hubiera tocado, pues a lo mejor lo haríamos, ¿no? Luego hay un pequeño tema ético que yo quisiera tocar. Voy a tocar los dos extremos, en el sentido, una hermana mía me decía, cuando se marcha a Estados Unidos de Afganistán, es decir, es increíble lo que ha conseguido la izquierda para que la gente se sienta bien, porque tú piensas que España tiene que acoger a refugiadas afganas y ya con eso te sientes moralmente bueno. No es ninguna acción, no te lleva ningún esfuerzo, pero te sientes moralmente bien y superior. Es impresionante. Y frente a eso, lo que está es, independientemente de que seáis creyentes o no, nuestra tradición cristiana, que son las obras de misericordia, que es visitar a los enfermos. Voy a poner un poco más grande. ¿Quién? Tú, no el Estado, yo. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Eso es lo que siglos y siglos de tradición cristiana ha considerado que es ayudar a los demás. Eso desde el punto de vista material. Y desde el punto de vista de la mente y del espíritu, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende. Qué interesante esto hoy, con la ideología woke. Consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, y rezar a Dios por los vivos y difuntos, ¿no? Los no creyentes quitáis la séptima, pero prácticamente las otras 13 sirven, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, que a mí me gustaba, había una cosa, bueno, varias, pero una que decía que me gustaba mucho, ¿no? Yo a veces iba a misa y el sacerdote, digo, he salido con la sensación de que si no me voy de misionero a África, no estoy haciendo nada por los demás. Pero caramba, si estoy casado, tengo mis niñas, tengo tal, y no puedo irme de... En fin, lo tenía que haber pensado hace muchos años, pero ahora no me voy con ninguna idea práctica. La Madre Teresa, que sí se fue de misionera, que sí dedicó su vida a los más pobres y tal, cuando le preguntabas qué podías hacer por los pobres de la India, ¿qué te decía? Trata bien a tu suegra, quiere a tu cuñado. O sea, es decir, haz el bien allí donde puedes hacerlo, que es al lado, ¿no? Por eso es muy interesante lo que ha pasado con los refugiados hace 3, 4, 5 años y lo que está pasando ahora con Ucrania, con los polacos, los rumanos y tal, acogiendo, ¿no? Ya está, no digo más. Molinari de vuelta. Luego, claro, las consecuencias, luego están las consecuencias culturales.
que aquí podría cargar mucho la mano, pero se lo dejo a Rubén Pulido de Vox o a quien queráis, ¿no? Todos tenéis ejemplos varios, pero podéis ver vídeos en YouTube de la policía rusa frente a la policía sueca, actuando, es divertidísimo. O las no-go zones que hay en Estocolmo, que hay 40 o 50, o una película que está en Netflix, que he visto hace poco, que se llama Back Nord, que es una brigada de policía de Marsella que recrea los barrios en los que no se entra. A ver, no son solo magrebíes, son magrebíes especiales que se dedican al tráfico de droga y tal, pero la policía no se atreve a entrar. O sea, si vas ahí, es prácticamente como invadir un país, está muy bien recreada en esa película, ¿no? Y luego me ha pasado algo, un amigo, un íntimo amigo de un hermano mío, muy de izquierdas, que ya sabéis que la izquierda, digamos, a mucha gente de izquierdas, no voy a generalizar, está a favor del Islam, pero yo creo que también es por desestabilizar la sociedad occidental y la cultura occidental. Decía, he estado 25 años de médico en África, y una de las cosas más claras que he aprendido es que un musulmán lo más lejos posible. A mí lo que me impactó no es la frase, sino quién me lo estaba diciendo. Eso es lo que me impactó. Entonces, pero claro, lo que pasa con el Estado es que, por un lado, te impide, en algunos casos, la inmigración que tú querrías, y en otros casos, te fuerza la inmigración que tú no querrías. Entonces, claro, ¿qué dice Bryan Caplan frente a esto? Que si piensas que el multiculturalismo no funciona, eres un paranoico. Entonces, eso es lo que yo decía, que cada uno vemos el mundo un poco por nuestro canuto. Entonces, si tú solo ves los argumentos económicos y priorizas los argumentos económicos, todos los demás pasan a ser secundarios. Y si no estás de acuerdo, eres un paranoico. Entonces, bueno, también tú te asimilas, imaginaos los que estamos aquí, no sé, que nos vamos a un país de un continente en el que no hemos vivido nunca, ¿no? Pues a un país del centro de África o del sudeste asiático, y vamos a vivir ahí 30 años. ¿Seríamos alguna vez de ese país o seguiríamos siendo europeos? Bueno, la segunda, la tercera generación, no lo sé. Está el tema de los guetos. Una cosa muy interesante que hace Singapur, ya digo, solo voy a describirla, no la juzgo, porque el Estado de Singapur ya es una democracia, en la práctica es bastante autoritario. Para que no haya guetos, todos los barrios de Singapur tienen que tener de todas, iba a decir las minorías o las mayorías étnicas. Singapur es sobre todo 75-77% de origen chino, 15% malayo, 10% del sur de la India y luego el resto, ¿no? De Europa, resto de Asia, etcétera. Entonces, no hay un barrio de malayos o no hay un barrio de tamiles del sur de la India o de Ceilán, no, están todos mezclados en todos los barrios, para forzar la integración, ¿no? Entonces, en teoría, ¿cómo es la inmigración en España? Es muy complicado lo de mirar, entonces me vais a perdonar, no he hecho el trabajo, porque mirar con detalle la inmigración en varios países, los requisitos legales, es complicado. En España tienes que ir primero al consulado a pedir un permiso, y luego tienes que hacer una solicitud de cobertura de puesto vacante. Estoy hablando de España, según la Ley Orgánica 4 de 2000, y la aprobación de esa solicitud está supeditada a que unos órganos administrativos con participación de organizaciones empresariales y sindicales consideren que no hay un español con capacidad para el mismo puesto. Esto también pasa en muchos países, pasa en algunos casos en Suiza, en Estados Unidos, en fin. En Estados Unidos además hay la lotería de visas, Canadá, sistemas de puntos, Australia también, en fin. Luego está el tema del visado dorado, o similar, ¿no? que se ha establecido en muchos países, que si tú inviertes,
o te compras una casa por encima de un determinado valor, en España lo que es $500.000, pues ya te dan la residencia y tal, y luego lo que puede ser es un refugiado, y luego lo que puede ser es ilegal. Pero claro, es que hay para mucha gente que ninguna de las tres es fácil, salvo la última. Claro. O sea que, y luego también te pueden dar la nacionalidad si tienes arraigo en España, es decir, si entraste de ilegal y puedes demostrar que llevas empadronado unos cuantos años, pues ya está. Ya tengo arraigo, ya me das el DNI, me das la residencia y tal, ¿no? Suiza tiene un tema muy interesante. Solo conozco, pero el tema de la Unión Europea, por el acuerdo que tiene, Suiza no es de la Unión Europea, pero tiene un acuerdo, entonces, si tú tienes un puesto, si no tienes puesto de trabajo no puedes vivir, tienes puesto de trabajo, bueno, supongo que hay un tema de visado dorado también, pero eso es si no demuestras ahorros grandes, ingresos y tal, tú tienes un contrato de trabajo y vas. Y entonces tienes permiso durante 5 años. Y al cabo de 5 años te pueden dar la residencia permanente, la nacionalidad es más complicado. Pero para darte la residencia permanente, el principal decisor es el ayuntamiento en el que vives. Y el ayuntamiento en el que vives pregunta a tus vecinos: ¿cómo es este señor, esta señora, en fin, cómo se porta, cómo está, claro, a lo largo de años que te han visto, ¿no? Es interesante y luego contrastaremos esto digamos, con lo que dice Hoppe, que sería esto en un mundo anarcocapitalista, ¿no? Y entonces, en Singapur, otra de las cosas que tiene es que trae gente, inmigrantes, eso lo hacen también. Por cierto, es verdad, una pregunta, ¿sabéis cuáles son los países del mundo con mayor porcentaje de inmigrantes? ¿Alguien se anima? ¿No vais a salir en el vídeo? ¿No pasa nada? ¿No se os ve? Emiratos Árabes Unidos y Qatar llegan al 90% de inmigrantes. 90%. Claro. Es que solo hay 10.000 cataríes, claro. No, bueno, creo que hay más, pero es que en esos países, hasta que llegó el petróleo, eran... de Qatar solo hay 10.000 y pico. Cataríes, perdón. Sí, estaba pensando en... Que viven por cápita es más de 1.000.000 de euros. Claro, en Emiratos, que es donde yo he estado, ¿no? Los emiratís, claro, dice, ahí eran, como diría Lelutier, ciertos desiertos, hasta que hubo petróleo. O sea, era difícil vivir en esa zona, ¿no? Pero los emiratís tienen la electricidad gratis, no sé cuánto, tienen mogollón de coberturas por el Estado. Los inmigrantes, cero. Te tienes que pagar todo. ¿No? Dices, ¿por qué no? ¿Por qué por el hecho de que alguien venga y tenga proximidad física hay que cubrirle con todo tipo de cosas obligatoriamente? Bueno, pues en Emiratos no es así, ¿no? Y en Singapur depende, hay varias castas, por así decirlo, de inmigrantes, ¿no? Los indios del sur de la India que vienen a la construcción, están 2 o 3 años, vienen solos, sin la familia, pero es el contrato que aceptan voluntariamente, ganan bastante dinero para el estándar de donde viven ellos en la India y vuelven, no puedes estar más de 2 o 3 años. Y luego, ¿qué hace Singapur? Pues se trae otros 300.000 cada año, ¿no? Los va renovando, ¿no? Yo pensaba, no sé, se me ha ocurrido, no sé si es buena la analogía o no, también la dejo ahí, digo, es que es parecido, suena un poco fuerte, pero dice, en el caso de Emiratos Árabes Unidos, dice, pues ¿qué hacen los pakistaníes y los bangladesis que están allí? Van construyendo los estadios del Mundial y de tal, pero es como la asistenta en casa, ¿no? Como un asistente, una asistenta que contratas, le dejas entrar, pero oye, no tiene los mismos derechos que tu cuñado, tu primo, tu tío, tus hijos que vienen a la casa, ¿no? Pero bueno, y entonces... Claro, volviendo a lo que me decía mi hermana, me siento bien diciendo que vengan refugiadas afganas que las acojo. Vais a ver el siguiente vídeo, que es buenísimo, qué es lo que pasa cuando realmente te toca poner voluntariamente a disposición de un inmigrante tu propiedad privada. Suecia. No sé si alguien ha visto este vídeo. A ver si están los subtítulos. Sí, solo hay en inglés, ahí va. Vamos a ver que se oiga bien.
Vad tycker du om den senaste årens flyktingströmmar som har varit i Sverige? En ny situation i världen Ja. som man måste ta hand om. Alltså jag tycker att det borde behandlas på ett bättre sätt, men jag tycker inte att vi liksom borde släppa in mindre eller vad man säger. Jag tycker det är kul att människor kan komma hit och få hjälp. Nej, men det var väl okej. Vi måste ta hand om folk som behöver. Absolut. Är det bra eller dåligt att Sverige tar emot flyktingar och ensamkommande flyktingbarn? Det tycker jag är bra. Det tycker du är bra? Jag tycker det är bra, jag tycker det är viktigt. Absolut. Nej, jag tycker det måste vi ju försöka göra. Ja. Jag tycker det är bra. Hade vi kapacitet? Ja, det tror jag. Jämfört med andra länder hade vi säkert kapacitet. Det tror jag säkert. Bör människor i Sverige som bor här, bör vi ställa upp och hjälpa till och ta emot flyktingar i våra hem? Ja, det tycker jag. Absolut. Vid given möjlighet, skulle du själv kunna tänka dig att ta emot en ensamkommande flyktingbarn eller flykting och i ditt hem? Ja, det skulle jag, tror jag. Ja. Har du gjort det? Är det någon som behöver någonstans att bo så... Det tror jag. Ja. Ja, om det fanns utrymme. Ja, varför inte? Ja, det skulle jag. Absolut. Vi har Ahora viene lo bueno. som heter Ali med oss nu. Han söker ett hem. Är det någon som skulle kunna följa med dig hem redan nu? Ja, men det tror jag det blir nog svårt. Ja, vi har inte riktigt plats. Ja, jag har ett extra rum som jag hyrt ut som blir ledigt så att absolut, men idag går det inte för att jag har inte plats i lägenheten. Tyvärr inte där. Inte idag? Nej, jag är ledsen. Vad då? Men alltså, jag tänker liksom, jag hyr i andra hand. Okej. Så jag tror att det är därför. Ja. Alltså jag har knappt plats för mig själv. Jag flyttar runt som en vägglös mellan polare. Så. Nej. Varför då? Ja, därför att just nu och idag, så under de omständigheter vi bor i, så kan jag inte ta emot någon. Inte idag tyvärr. Inte idag? Nej. Okej, vadå då? Jag har en del möten och arbetsintervjuer. Ja, men kan ni mötas upp efter jobbet och byta kontaktuppgifter så att ni kan ses efteråt eller nej? Att ses, men inte att ta hem eller så, absolut. Men jag har inte plats för det tyvärr. Du har inte plats? Ja, det vet jag inte. Jag har ju en gubbe hemma och en dotter hemma också, så det vågar jag inte svara på just nu. Jag tänker nu sa du att det är nästan kan man så ska man hjälpa till och så. Kan man så ska man hjälpa till, jag vet. Men jag får nog ta en funderare på det. Ja, jag ska ju åka bort imorgon klockan 5:40. Okej. Ja, så det funkar inte idag. Kan ni byta kontaktuppgift? Ja, kan ni mötas upp imorgon? Ja, eller? ja. Vad har du för förväntningar på ett sånt möte? Nej, han behöver någonstans att bo. Okej. Ja. Du tänkte om han kan kunna bo hos dig? Ja, det har jag inte plats för tyvärr. Okej, men nyss så sa du att vi borde ställa upp och ta emot och hjälpa till. Ja, och då skulle han bo på en madrass i... Ja, det får jag lite överväga då. Ja, Som ska flytta hem till mig. Ja. Vad trevligt. Ja, välkommen. Jag tar med honom hem. Ja. Hur många kusiner har han? Ja, precis. Hur många? Han har ett 20-tal, men de är inte här. Ja. Men kan Abu Bakar utan kusiner följa med dig hem idag? Följer med mig hem idag? Nej, idag är det dålig time eftersom min dotter är kräkt på knäna där hemma. Men principiellt absolut. Principiellt? Ja. Men inte de facto? Inte de facto här nu, nej precis. Okej, men nyss så sa du att du tycker att människor bör ställa upp och ta emot. Men jag... Bueno, no queda mucho más, pero ya habéis visto, ¿eh? Ya habéis visto, como, por supuesto que debemos traerlos a todos y tal. Sí, sí, por supuesto que hay sitio en Suecia y tal, no sé qué. Aquí tenemos a Ali, le quieres recibir en tu casa. Ah, no, tengo entrevistas de trabajo, tengo alquilada la habitación, tengo no sé qué, tengo tal, en fin. En fin. Entonces, ¿cómo sería la inmigración en un modelo puramente anarcocapitalista, donde no existe propiedad pública de nada? Digamos, todo el espacio, parques, carreteras, calles, etcétera, es de titularidad privada. Pues los empresarios contratarían a quien quisieran, siempre y cuando pues ellos quieran contratarle y, lógicamente, quien vaya a dar acomodo a esas personas pues quiera entrar en contratos voluntarios para proporcionar residencia, etcétera, a esa persona, ¿no? Y como los contratos
todos, entre todas las partes, serían voluntarios y solo accedes a un contrato voluntariamente si te proporciona valor. Recordemos que desde el punto de vista austriaco el valor es subjetivo y desde el punto de vista no austriaco también, lo digo para Internet, el valor es subjetivo, porque el valor puede ser muchas cosas, no solo el económico, lógicamente, pues se crea valor, siempre, que es pues los argumentos económicos que daba Bryan Caplan, y más se crea valor para el empresario, para el que ofrece el acomodo, etcétera, ¿no? Y además, otro de los daños tremendos que hace el Estado es impedir la innovación, en materia, por ejemplo, de contratos laborales. La innovación podía ser tremenda. Igual que impide la innovación en la educación al regularla, frente a países, pero bueno, ahí la educación nos va a sobrepasar desde la India, la educación privada por Internet, con inteligencia artificial, va a arrasar con la educación regulada por la administración. Yo mantengo que quizá la causa mayor, fundamental, del elevado paro que tiene España, que es el segundo país de la OCDE con más nivel de desempleo, es simplemente la legislación laboral, porque la cantidad de trabajo es infinita. Si tú dejas a la gente acordar libremente, por cuánto dinero quiero trabajar, por cuánto no, por cuánto prefiero no trabajar. Entonces la innovación en contratos sería tremenda, el adaptarse a los cambios rápidos de la economía, las tecnologías, dónde hace falta quién, que sabe qué, que produzca qué fábrica, que venga no sé qué, trasladarse temporalmente, más permanentemente, fluirían los recursos de la economía, también los humanos allí donde hicieran falta, ¿no? ¿Y esto cómo se coordinaría? No lo sabemos, pero yo imaginaos una agencia que es capaz de coordinar todo. Si hay empresas que son capaces de coordinar, construir la T4, ¿por qué no puedo coordinar todos los permisos necesarios de trabajo, de tal? Agencias especializadas en eso, de residencia, de transporte, de todo, ¿no? Lo más parecido en cuanto a residencia que he visto yo, lo vi en Johannesburgo, lamentablemente por la falta de seguridad que hay allí. Yo iba con el GPS a casa de una persona que conocía y 8 calles antes me encuentro una valla con un vigilante de seguridad. Y claramente no era una urbanización en el sentido de que no eran viviendas uniformes. Era como si coges un barrio de la ciudad con casas no uniformes y primero había esa barrera y luego ya tenías la otra barrera de casa, ¿no? Y también me explicaba esa persona, pues vivimos aquí así porque yo quiero que mis hijos puedan ir andando al colegio como cuando yo era pequeño, ¿no? Pero había pues varias tiendas, colegio, etcétera, todo ahí era privado, ¿no? Entonces, todo esto está basado ¿en qué? En la voluntad de asociación y de separación del ser humano, que es también un derecho. Entonces no hay obligación de acoger. Tú acoges a quien quieres durante el tiempo que quieras y además lo puedes poner en el contrato, ¿no? Entonces, y precisamente esa voluntariedad de asociación y de acojo a quien quiero y a quien no quiero es la que hace que el libre comercio funcione. Porque aunque yo no quiera que tú vengas a mi país o a mi casa o a mi barrio, pero tenemos relaciones pacíficas, precisamente a lo mejor, entre otras cosas, porque no somos vecinos, pero lo que tú produces me interesa, lo que yo produzco te interesa y lo intercambiamos. Y me estoy pasando mucho de tiempo. Entonces, las fronteras y los pasaportes son una institución antinatural, coercitiva. Es antinatural. Realmente en un mundo anarcocapitalista no habría fronteras, ni pasaportes, porque no habría naciones. Habría libertad de movimientos en función de que alguien te acoge o te deja de acoger. No hay distinción entre los de dentro y los de fuera. Entonces, dice, ¿cómo nos acercamos a esto? Un poco, en la medida en que se pueda. Pues aquí tengo unos puntos de Huerta de Soto que dice, pues primero, los inmigrantes no deberían ser subsidiados por el estado del bienestar, que contraten su seguro de salud privados, su educación. Dice, una de las ventajas que tiene eso es que primero, pues no hay animadversión de los que pagan impuestos frente a ellos, y la segunda, muy interesante,
que se puede ver que la gente vive muy bien sin los servicios del Estado, que también es interesante, ¿no? Los inmigrantes deberían demostrar en todo momento que poseen medios independientes para vivir. No debería proporcionarse capacidad de voto político a los inmigrantes hasta que no se nacionalicen, pero a lo mejor con un proceso similar al de Suiza. En todo momento deben cumplir las leyes y si no, en unos determinados supuestos se les expulsa y la ciudadanía se organizaría tras mucho tiempo y consultando a personas que los conocen, etcétera, ¿no? Y también con la descentralización. Ya sabéis que lo más cercano que promueve, o sea, al capitalismo es que quien decida pues no sea la nación, que sea la región, y mejor que la región la provincia, y mejor que la provincia el municipio, o incluso la gente del barrio, ¿no? ¿Qué va a pasar? Dos cosas voy a contar nada más, con esto termino. La competencia entre países, yo esto lo veo cada vez más. Es cierto que para una clase privilegiada, pero bueno, no solo los youtubers que se van a Andorra, o Fabián Barrio que se va a Chipre, los jubilados que se van a Portugal, o a muchos otros países. Hoy en día pasan varias cosas. Lo primero, sabemos muchísimo más de otros países sin haber estado. Sabemos de Andorra, sabemos de Estonia, sabemos de Irlanda, sabemos de Suiza, sabemos de Singapur. Hay muchas más profesiones que se pueden ejercer en otro país, tanto porque las haces a distancia, porque teletrabajas o incluso en ese país. En cada país de destino hay cada vez más extranjeros, con lo cual el coste emocional de estar es también más bajo, porque puedes encontrar gente de tu país. Es más, incluso los puedes encontrar antes de ir, y te pueden ayudar con los trámites legales y el coste burocrático, etcétera. Y por último, un poco de ciencia ficción, quizá no tanto, Antonio Esfand, es Balaji Srinivasan, que no sé si lo conocéis, podéis consultar el sitio web 1729.com, 1729.com, dice, se van a crear el network state, estados, network, donde es una visión que él tiene, no sabemos si sucederá, ¿no? Es una red social distribuida globalmente con un líder o alguien que aglutine, una criptomoneda para facilitar los intercambios de productos y servicios, un propósito definido, un sentido de conciencia nacional y un plan para financiar colectivamente el territorio. Y hasta aquí, nos vamos, que me pasa mucho.